En esta sesión vamos a revisar algunos ejercicios de lecturas de tablas de sustancias puras. Particularmente vamos a utilizar las tablas del libro de Cengel, pero existen muchas otras fuentes de información de este tipo de sustancias. Eh, Vamos a recordar esta figura que nosotros planteamos para determinar el estado de un sistema. Comentamos que el sistema puede encontrarse dependiendo de sus condiciones de temperatura y presión, en estado como líquido comprimido. Esto es cuando está debajo de la temperatura de saturación o su presión es mayor que la presión de saturación. Como vapor sobrecalentado, esto es cuando tenemos el sistema a una temperatura mayor que la temperatura de saturación. Nosotros tendríamos aquí el valor de temperatura de saturación y un correspondiente valor de presión de saturación. Ok, temperaturas encima de la temperatura de saturación ocasionan un estado de vapor sobrecalentado, pero presiones también debajo de esta presión de saturación ocasionan el mismo estado de vapor sobrecalentado. Podemos determinar fundamentalmente estos estados: líquido comprimido, vapor sobrecalentado, y además en el punto de saturación podemos tener vapor saturado, líquido saturado, aquí completamente, vapor saturado, o bien una mezcla de ambos, líquido más vapor. Este es el punto de saturación. El punto de saturación tendrá estas posibles opciones. Entonces, de inicio les comentaba, como hemos visto en sesiones anteriores, el número de grados de libertad determinan el número de variables independientes que yo necesito conocer en este sistema para saber todas sus propiedades termodinámicas. Por ejemplo, en los estados de líquido comprimido o vapor sobrecalentado, yo tengo 2 grados de libertad. Necesito conocer presión y temperatura. También en el estado de vapor sobrecalentado necesito conocer presión y temperatura para que queden fijas todas las variables termodinámicas. Sin embargo, en el estado de saturación, como yo solamente tengo una fase, tengo 2 fases, puedo tener fase vapor o fase líquida, el número de grados de libertad, que ya lo hemos calculado, es 1. Entonces yo no solamente necesito conocer o presión de saturación o temperatura de saturación para conocer todas las variables termodinámicas. Y por las variables termodinámicas yo me refiero a las funciones de estado. Si yo conozco entonces la presión y temperatura de un sistema, yo puedo leer de tablas entalpía, energía interna, entropía, energía libre de Gibbs, etcétera, que son funciones de estado que me van a servir para determinar cantidad de calor transferido o cantidad de trabajo que realiza este sistema. Entonces, vamos a plantear algunas nociones de las tablas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar las tablas del libro de Cengel, de la A4 a la A6. Tenemos esas tablas en unidades del sistema internacional y en unidades inglesas. Ok, entonces de inicio vamos a revisar las tablas. Yo tengo esas 3 tablas. Cada una tiene diferentes usos. La tabla A4 son propiedades del agua en estado de saturación para una temperatura de saturación conocida. La tabla A5 son propiedades del agua, pero para una presión de saturación conocida. También es agua saturada. Y la tabla A6 es tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, estas son las tablas que vamos a estar utilizando. La A4, les comento, entonces se utiliza cuando yo tengo agua saturada conociendo la temperatura. Entonces, como el agua saturada tiene un grado de libertad, directamente con la temperatura yo puedo conocer aquí el correspondiente valor de presión de saturación y por lo tanto todas las variables quedan definidas, como volumen específico, energía interna, entalpía, entropía. La tabla siguiente, la tabla 5, representa también agua saturada, pero cuando yo conozco presión.
Aquí, conociendo el valor de presión, yo puedo determinar la temperatura de saturación y por lo tanto quedan fijas todas las variables. Estas variables van a ser entonces volumen, energía interna, entalpía y entropía. La nomenclatura para referirnos a esas variables va a ser la siguiente. Cuando tienen un subíndice F, significa que es del líquido saturado. Cuando tienen un subíndice G, significa que es del vapor saturado. Por ejemplo, aquí BF es volumen específico del líquido saturado. Cuando tienen un subíndice FG, nos vamos a referir como una diferencia. Es la diferencia del estado vapor menos el estado líquido. Por ejemplo, este es el volumen específico FG. Esto representará un cambio de volumen cuando existe un cambio de fase. Ok. Y bueno, aquí lo tenemos también en la tabla, por ejemplo, líquido saturado, volumen específico del líquido saturado. Tenemos energía interna específica del líquido saturado, por ejemplo. Esta es energía interna específica del vapor saturado. El término intermedio es la diferencia de la energía interna de vapor saturado menos líquido saturado, que se llama energía interna de evaporación. Pasa lo mismo con entalpía, pasa lo mismo con entropía. Aquí un comentario. Este valor, la entalpía de evaporación, es lo que nosotros denominamos calor latente de evaporación. Y pasa lo mismo entonces con entropía. La última tabla, la A6, va a representar valores de agua en estado sobrecalentado. Es decir, vapor sobrecalentado, cuando estamos encima de la temperatura de saturación. Noten que aquí yo requiero dos variables. Yo requiero 2 grados de libertad. Acá arriba se representa la presión. Por ejemplo, a 0.01 megapascales. Entre paréntesis se representa la temperatura de saturación a esta presión. Y cada uno de estos renglones de acá abajo van a representar los valores a diferentes temperaturas, que serían temperaturas encima de esa presión de saturación. Entonces, esas son las tablas que vamos a estar utilizando. Otro comentario, para el caso del líquido comprimido, nosotros notamos que no tenemos tablas, al menos en esta bibliografía, para obtener propiedades del líquido comprimido. Esto debido a que se hace la siguiente suposición. Realmente en un líquido comprimido no hay cambio de propiedad con respecto al líquido saturado, o el cambio es muy pequeño. Entonces, por ejemplo, si yo requiero investigar cualquier propiedad, pensemos en entalpía del líquido comprimido, se aproxima como la entalpía a las condiciones del líquido saturado. Y esto para todas las propiedades. Es posible aproximar la energía interna del líquido comprimido a esas condiciones como muy similar a la energía interna del líquido saturado. Por eso es que no se presenta una tabla propiamente como líquido comprimido. Entonces, si yo requiero líquido comprimido, voy a usar los valores que se encuentren aquí como líquido saturado, para volumen específico, para energía interna, para entalpía, etc. Ok, entonces, habiendo planteado esto, vamos a revisar un par de ejercicios que nos van a permitir visualizar cómo se utiliza esta tabla para lectura de propiedades. Vamos a considerar este ejercicio. Un sistema termodinámico está formado por agua pura. Vamos a determinar las propiedades del sistema con las tablas de vapor. Y con esa información vamos a llenar en esta tabla los valores que no conocemos. Lo que ya está aquí son los valores conocidos. Entonces, de inicio, esta es la primera parte. Se pide entonces determinar las propiedades de agua en dos estados diferentes, uno como líquido saturado, otro como vapor saturado, a 100 grados Celsius.
Entonces, para esto, nosotros sabemos lo siguiente. Voy a regresar a esta tabla para visualizar el estado en el que nos encontramos. Como nos dicen que es vapor saturado y líquido saturado, automáticamente entendemos que está en el punto de saturación y nosotros conocemos una variable, se nos da la temperatura. Entonces, como este sistema en estado de saturación solamente tiene un grado de libertad, es suficiente para determinar todas las propiedades. Entonces, de inicio, vamos a utilizar la tabla A4 con unidades de temperatura. Recuerden que la tabla A4 se utiliza cuando tenemos una temperatura de saturación conocida. Entonces vamos a la tabla A4 para poder llenar esta tabla. Conocemos 100 grados centígrados, que es la temperatura. Ok, esta es la tabla A4, llega a tabla de temperaturas y vamos a visualizar, vamos a marcar aquí, primero la temperatura de saturación que yo conozco. La voy a marcar ahí, es esa de 100. Esa sería la temperatura de saturación. Vamos a marcar ahora la presión de saturación, que bueno, el estado de este sistema va a estar representado por este renglón. Ese renglón va a representar el estado completo. Entonces, de inicio yo sé que la presión de saturación es esta, 101.42. Independientemente de si se encuentra en líquido o vapor. Es el estado de saturación. Entonces, 101.42 kilopascales es el correspondiente valor de presión de saturación. Y bueno, con esos datos yo voy a poder determinar todas estas propiedades. Entonces, de inicio, todas las propiedades las vamos a ir leyendo de aquí. Por ejemplo, el volumen específico, el de líquido yo lo leo el que tenga esta columna. El del vapor yo leo el de esta otra columna. Y así sucesivamente. Energía interna, yo la leo de esta columna como líquido saturado y de esta columna como vapor saturado. Entonces, con estos valores vamos a ir llenando la tabla. Ok, vamos a... Aquí directamente yo voy a copiar y pegar. Por ejemplo, el volumen específico del líquido saturado va a ser este valor, que sería este punto. Eso en unidades de metros cúbicos por kilogramo, porque estamos utilizando el Sistema Internacional de Unidades. El del vapor saturado yo lo voy a llenar con este valor, 1.6720. Entonces, ese es. Y bueno, continuamos con todas las demás propiedades de manera sencilla. Ahora, energía interna, yo lo leo aquí como líquido saturado, sería 419.06. Vamos a eso del líquido saturado. Y del vapor saturado, lo leo acá. Es este valor de 2506. Noten que todas las propiedades, tanto como volumen específico, energía interna, entalpía y entropía, son mayores para la fase vapor. Esto porque el vapor tiene una mayor cantidad de energía almacenada. Obviamente, las moléculas de un vapor se mueven con mayor velocidad y tienen mayores vibraciones que un líquido. Por eso tiene mayor volumen específico, mayor energía interna, mayor entalpía y mayor entropía. De inicio, la entropía está relacionada con la cantidad de calor. Entropía se define como el cociente de calor en un proceso reversible entre temperatura absoluta. Entonces, un vapor también tiene mayor cantidad de entropía.
Ok, entonces ahora para entalpía vamos a ir leyendo estas magnitudes. Ya leímos energía interna en esta columna del líquido saturado, en esta columna del vapor saturado. Ahora entalpía, aquí leo líquido saturado, acá leo vapor saturado. Igual entropía. Aquí leo líquido saturado, en esta columna leo vapor saturado. Entonces, aquí directamente voy a utilizar este valor, 419.17, para la entalpía del líquido saturado. ¿Okay? Y la entalpía del vapor saturado sería 2675.6. Está ahí. Esto lo vamos a borrar, es solamente 2675.6. Entropía de la misma manera, yo leo aquí el fluido, 1.30072 y 7.35 para el vapor. Entonces esto es líquido saturado y el vapor saturado es 7.35. 42. Ok. Entonces, bueno, con este ejercicio quedaría completa la tabla de propiedades de agua en estado saturado, pero a 100 grados Celsius. Para el siguiente ejercicio, ahora se plantea un sistema también compuesto por agua pura en su estado de saturación, pero a 150 kilopascales. Como está en su estado de saturación, ya sea mezcla líquida más vapor, yo requiero determinar la temperatura de saturación. Y habiendo determinado la temperatura, todo lo demás quedaría definido también. Entonces, para esto vamos a utilizar la tabla A5. Esa tabla se utiliza cuando yo conozco la presión. Se llama presión, tabla de presiones más bien. Tabla A5 es tabla de presiones. Entonces yo ahora tengo la presión conocida de 150 kilopascales. Yo voy a ubicar esa presión en esta columna y por ende la siguiente columna entonces define la temperatura de saturación de ese sistema, que sería 111.35. Entonces, para los dos estados, esta sería la temperatura. Vamos a hacerlo por partes. Es 111.35. 111.35 grados Celsius. Como yo ya definí entonces el punto de saturación, todo lo demás debe quedar definido. Entonces todo ese renglón me va a servir para determinar volumen específico, energía interna, etc. El volumen específico del líquido saturado lo leo aquí, del vapor saturado lo leo acá. Entonces sus valores son 0.001, 0.53 y 1.1594. En la siguiente lámina llené estos valores, 0.001, 0.53 y 1.1594. Ahora para la energía interna específica es 466 y 2500. Se obtiene de aquí, energía interna específica de líquido saturado, es ese 466, y del vapor saturado, yo lo leería de aquí, 2519. Y así sucesivamente, yo leería aquí la entalpía del líquido saturado, entalpía del vapor saturado, que sería 467 y 2693. Son estos. Y entropía, finalmente, 1.4 y 7.2, que sería del líquido saturado y vapor saturado respectivamente. 1.4337 y 7.2231.
Entonces, de esta manera podemos leer todas las propiedades en estado de saturación. Estos ejercicios definen entonces el estado de saturación, de modo tal que si yo necesito las propiedades del estado de saturación, independientemente sea líquido o vapor, yo requiero saber una de estas dos condiciones, o temperatura o presión.